Hola, buenos días. Shalom, shalom, shalom. Hoy es martes 23 de marzo del año 2021, ya entrando a la primavera, ya dentro de... Y el texto bíblico es el capítulo 16 del libro de Proverbios del rey Salomón. El tema, Proverbios sobre la vida y la conducta. Padre Santo, Señor Dios nuestro, Rey del universo, bendito es tu nombre. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Gracias por poder respirar, hablar, abrir nuestros ojos, saber que escuchamos, sentir nuestro cuerpo. Y gracias porque al confesar nuestras faltas, pecados, la sangre de Yahshua nos limpia de toda maldad. Gracias, bendito eres. Y también el saber que tu misericordia y tu bondad es sobre los enfermos, necesitados y en especial en quienes no te conocen. Declaramos tu amor, tu misericordia, lo confesamos y la guía en esta enseñanza. Ayúdanos a poder recibir, ser sensibles y humildes. Para tu honor y tu gloria, en el nombre de Yahshua Adonai. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Bueno, el libro de Proverbios es escrito por el rey Salomón. Él le pidió al Eterno sabiduría para guiar al pueblo tan, vamos a decirlo, tan difícil para él y para cualquiera. Imagínese, dirigir a Israel. El Eterno le contesta: no pediste fama, gloria, riquezas y todo lo que un rey luego pedía o tenía. Si no pediste sabiduría, sabiduría te es dada. Fue un hombre sabio, reconocido por su sabiduría. La carta a Santiago, él dice: ¿quieres sabiduría? Pídela abundantemente y te será dada sin reproche. Ahora, cuando nosotros leemos Proverbios, encontramos lo que conocemos como dichos. Dichos son palabras expresadas. En nuestro tiempo podría decirse, como frases, dichos, palabras coloquiales. Por ejemplo, no por dormirte más temprano te amanece más pronto. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y por ahí hay muchos dichos. Hay algunos que son de origen hebreo judío y los han hecho coloquiales, normales. Pero, por ejemplo, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dichos son palabras. Los proverbios entonces son frases cortas que hablan de todos los temas. Es impactante. El hermano Juanito Alameda, en vida, que fue mi cobertura, un indígena, él muy sabio, una vez me dijo: ¿quieres sabiduría? ¿Quieres el saber cómo puedes dirigir tu vida en la presencia de Dios? Lee y estudia el libro de los Proverbios. Y bueno, en esa inteligencia, sabiduría de él, pues tiene toda la razón. Es claro que hablamos de toda la Biblia, pero en especial cuando hablamos de conducta, de carácter, de consejería, de guianza, de una manera muy íntima, particular, personal, aquí están los proverbios. Quede claro, toda la Biblia habla de todo, y en estos 4 puntos que toqué y más y todo que nos ayuda a lo que comenté, en cuanto a conducta, en cuanto a carácter, en cuanto a caminar mejor, en cuanto a superación espiritual y todo esto. Bueno, este capítulo 16
nos lleva en 4 aspectos según lo que recibimos en nuestra vida. Y primer punto, de cómo el Eterno previene en cada uno de nosotros, obvio ya aplicándolo a nuestra vida, el que tengamos cuidado lo que Él habla acerca de la vida, que tengamos cuidado cómo dirigirnos, cómo vivir, cómo desarrollar. El segundo punto habla en el sentido de que el hombre que equivoca el camino, que no tiene la sabiduría, que no quiere aceptar la palabra del Eterno, como diríamos en corto, frases cortas que tienen una profundidad ilimitada y que hablan nuestras vidas de una manera tan clara, tan sencilla. El tercer punto habla de cómo cambiar en nuestra conducta, cómo salir de esas prácticas que hemos tenido o que se tienen todavía en algunas personas, y una de ellas habla demasiado fuerte. Y el cuarto punto, ya de la persona que vive en los proverbios de la sabiduría y que está mejorando y que está llevando una vida lo mejor posible. Entonces, repito, 1, el Eterno que previene, que exhorta, que avisa. 2, el hombre que está viviendo en una conducta equivocada, negativa, oscura. 3, cómo puede cambiar, cómo puede mejorar. Y 4, el hombre de luz, el que ya está viviendo lo adecuado y lo mejor posible. Dios previene, diríamos, el malo, el arrepentido y el bueno, ¿verdad? A lo mejor le recuerdo una película muy de años atrás que decía el bueno, el malo y el feo. Bueno, vamos a luchar porque seamos el bueno y el bonito, las 3 veces, como quien dijera algo así. Bueno, una pequeña broma. Bueno, iniciamos primeramente con cómo el Eterno previene a nuestras vidas y cómo Él está pendiente, cómo Él nos avisa, cómo Él nos ayuda. Dice el versículo número 1, mire, aquí no es tanto profundizar, los dichos son claros, son directos. Solamente haremos comentarios de lo que vayamos leyendo, porque aquí ya la reflexión es directa de usted. Lo que Dios nos lleva es a comentar las posturas, diversas enseñanzas que salen de algún mensaje, y va ya prácticamente para que ustedes decidan, ustedes reflexionen. Pero aquí en los proverbios son mensajes cortitos, directos, claros. Como quien dice por ahí, no hay que meterle ni mucha teología, profundidad, revelación, discernimiento, no. Son aspectos de la vida común y normal que debemos nosotros entender. Todos hemos vivido tal vez algo de lo que hemos de leer, tal vez no. Poquito, de una manera mediana, regular o mucho, o todavía se está viviendo, que sería lo peor. Pero, repito, quien no vaya a pensar que lo que leemos, estoy en una posición de que todos están mal, de que pobres de ustedes, no somos de ese tipo de cuestionamiento, señalamiento, condenación, gracias al Eterno. Pero en algo ahí, si hubiera, hay que tomarlo. Entonces, es la palabra en corto, con reflexiones para nuestra vida, claras, directas, sencillas, normalitas, y que no requiere más que nosotros aceptemos lo que hay que aceptar, cambiar lo que hay que cambiar, mejorar lo que hay que mejorar y caminar lo que hay que caminar. Ahora sí que ya estoy con proverbios ahí medio raros. Bueno, hablando del primer punto,
de cómo el Eterno previene y trata de ayudarnos. Digo trata, porque nosotros somos los que no nos dejamos. Trata, Él lo hace, punto. Más bien hablándolo como es. Y depende de nosotros cómo lo recibimos, cómo lo aceptamos y cómo lo vivimos. Bueno, el verso número 1 de las predicciones, exhortaciones, dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Eterno es la respuesta de la lengua. Nosotros disponemos en nuestro corazón la manera de cómo vivir. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Eterno es la respuesta de la lengua. Mas el Señor va a responder de cómo usemos nuestra lengua y cómo hablemos, porque de la boca sale el poder, la confesión que nos lleva luego a una vivencia. En la lengua está el poder de la vida, y en mucho lo que hablamos, lo que vivimos. No son palabras que se lleva el viento. Toda palabra lleva una fuerza que mueve a una conducta y a un hecho. Verso 2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno pesa los espíritus. Muchas veces se cree y se piensa que el camino del hombre o la mujer son limpios, son puros, pero esos caminos están basados en nuestro caminar, en nuestro propio criterio y opinión, lo que nosotros creemos, y no tomamos en cuenta al Eterno. Pero el Señor pesa los espíritus. El Señor pesa, prueba el espíritu del hombre y de la mujer, para ver qué camino de veras ha de tomar o está tomando, que tal vez no son tan limpios, tal vez no son tan puros. Dice el versículo número 16: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Bueno, siempre será mejor el buscar la sabiduría de la que hablamos que el oro preciado. El oro preciado, apreciado por la hermosura que tiene, el brillo, el resplandor, la aceptación de ser el metal más bello para muchos a nivel mundial, pero aún así, con ese valor y esa hermosura, dice, es mejor adquirir sabiduría. Y algún día comentamos que una cosa es la inteligencia y otra es la sabiduría. La sabiduría es cómo aplicamos y vivimos esa inteligencia, esa comprensión, esa preparación de lo que recibimos. Y luego habla y dice, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Pues bien, tal vez después del oro esté la plata en valor y en belleza. Es más, para muchos les gusta más la plata que el oro. Y dice, así como la sabiduría más que el oro, dice, la inteligencia vale más que la plata. Unimos sabiduría e inteligencia, tienen más valor que el oro y la plata. Podremos tener joyas de oro, de plata, pero las mejores joyas son la sabiduría y la inteligencia. Son palabras del Eterno que nos previenen, que nos ayudan. En el verso número 11, peso y balanzas justas son del Eterno, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Aquí habla de un tipo, cuidado con los juicios. La balanza, usted sabe, tiene como dos charolitas y de acuerdo al peso se inclina hacia abajo. De ahí que habla de cuando iban a pesar X, sea metales, arena, sea el tipo de peso que fuera, hablando de las balanzas normales de dos charolitas, la más pesada, obvio, el peso la baja, va hacia abajo. Entonces el Señor en nuestra balanza, nuestra vida, pone de los dos lados.
nuestras conductas adecuadas y las no adecuadas. Pero dice que peso y balanza justas son del Eterno. Él en su justicia pone y coloca, repito, las conductas de tal manera que no nos va a ayudar por buenos, sí nos va a ayudar por malos. Es al revés, porque es cuando más la balanza está hacia abajo, cargada. Entonces lo que se pesaba se ponía en unas bolsas. Por eso dice, obra suya son todas las presas de la bolsa. Nosotros tenemos la bolsa de negatividad y se va hasta abajo, pero el Señor pone en su misericordia las buenas de Él, sus atributos, amor, perdón, bondad, y se nivela y están al mismo nivel. Pero llega un momento en que, en parte, lo que nosotros de verdad nos arrepentimos, entonces se va a ir hasta abajo la bolsa de los atributos de Él. Es lo que más pesa, y es lo que Él pone en su gracia y pone en su misericordia. Y en el verso 33 habla de una manera también muy dado a vivirlo. 33, la suerte se echa en el regazo, más del Eterno es la decisión de ella. Hay quien vive de la suerte, y viviendo de la suerte, como dicen por ahí, la mala suerte y la buena suerte. Bueno, si le va mal, tuve mala suerte. Si le va bien, pues tuve buena suerte. Y se echa ahí en un regazo, en una conchudez de vida. No podemos depender de la suerte, sino el entender que aún el Eterno puede tomar lo que se llama suerte. Creo nosotros, en el buen entendimiento, cada quien forja su destino y vivimos de acuerdo a lo que sembramos. De ahí que hemos de tener cuidado de las influencias, de todo lo que llega a nuestras vidas y luego echarle la culpa a la mala suerte, cuando las consecuencias pueden ser terribles. Pero el Señor toma la decisión y ya está tomada. Él conoce nuestro futuro, Él sabe nuestra conducta. Aquí hablamos de madurez, de tener planes, retos, vivencias, de buscar mejorar y de saber que vamos a vivir y no a la suerte. No tirarlo ahí solamente al regazo y que todo venga y a ver qué viene y cómo vivo y me parezca o no me parezca y le echo la culpa a la suerte. No, el Señor dice que Él tiene la decisión de nuestra vida y llamémosle suerte, que en parte es un área de la adivinación y de superstición. Las cosas no se dan solo por darse. Sí, hay aspectos momentáneos. No, todo tiene un porqué. Y hay que buscar ese porqué para que en un momento dado entendamos la decisión del Eterno. Bueno, pues vamos al segundo punto. Y podemos encontrar nosotros en este segundo punto al hombre malo, en mala conducta en ese sentido, que no quiere vivir lo mejor, se conforma con una vida no muy adecuada. De ahí que dice así el verso 4, todas las cosas ha hecho el Eterno para sí mismo, o sea, todo lo ha creado para su gloria, su honra, como el Todopoderoso, y aún al impío para el día malo. O sea, Él no creó al hombre como malo. El que quiere seguir la impiedad, el que quiere seguir lo malo, cae en un momento en el día malo. Efesios dice que estemos preparados cuando venga el día malo, el día del ataque. Pero cada quien hace su día. Hay una enseñanza que dice cuando nos levantemos, lo primerito es declarar el Shema. Segundo, agradecerle al Eterno la vida. El alma está en nuestro cuerpo, tenemos vida. Y de ahí podemos trazar el día, cómo vamos a vivir. Y desde ahí ya estamos nosotros confesando, declarando,
si el día va a ser bueno o malo para nosotros. Ya no de la oración como Daniel, que oraba 3 veces al día, y la primera para tener fortaleza y estar en la presencia del Eterno de 6 de la mañana a 12 del día. Volvía a orar la segunda vez de 12 del día a 6 de la tarde, para lo mismo ver cómo vivir lo mejor posible en la presencia del Eterno. Y luego volvía a orar de 12 del día, mediodía, a las 6 de la tarde, para lo mismo ver cómo vivir en la presencia del Eterno. 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Y ya de las 6 de la tarde a 12 de la noche, ya venía haciendo la oración del descanso. Pero estas 3 oraciones del día hablan en este sentido, que nosotros trazamos el día de acuerdo a la oración, como el malo o el bueno. La palabra dice que hay ocasiones, como 2 ejemplos, que el corazón se endurece o se cauteriza. De cualquier manera, el corazón cauterizado es el quemado, como la marca que queda en el alma, en el cuerpo, se quema, como cuando se marca a los animalitos con el hierro en todo a su fuego, y queda una marca para toda la vida. Como los tatuajes en las personas, que en mucho está prohibido por el Eterno, y peor cuando se ponen demonios. Entonces son ataduras que les va a pesar y luego piensan que no hay problema, pero los demonios se hacen para que no quede a un corto plazo, sino uno mediano o uno largo, y tenerlos atados, y sus almas están ya ahí con un paso hacia la presencia de los demonios. Entonces, todas las cosas que ha hecho el Señor para sí mismo, para el hombre traza su vida en día de ser un impío, y el otro día, y el otro día, y así viven el día malo. Habla el verso número 5, abominaciones para el Eterno todo altivo de corazón. Abominación es rechazo, es como asco, por el que tiene una altivez de corazón, que no quiere dejar el orgullo, la presunción, el ego. Ciertamente no quedará, dice la Escritura, impune. O sea, todo delito tiene un momento dado, un castigo, una disciplina. De allí que al Señor dice en ocasiones en Deuteronomio: los vomitaré de mi boca a todos aquellos que practican ocultismo en parte. Y el corazón altivo, cuidado, porque de ahí vino mucho el pecado de Lucero, por su altivez delante del Eterno. Y del corazón, dice, de lo que hay en el corazón habla la boca. Cuidado con la altivez, porque no queda impune, tiene que tener consecuencias. Y sigue hablando del hombre que quiere ser malo, y en el versículo número 8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Bueno, es mejor vivir en la justicia del Eterno, aunque sea poco, bendiciones justas, aunque sean pocas, bendiciones justas, aunque parezcan pequeñas, pero poco es mejor que mucho, que muchedumbre de frutos sin derecho. Frutos, bendiciones, significa que se pueden robar, arrebatar injustamente, y de alguna manera no tenemos ese derecho legal, porque no se ha trabajado, se ha arrebatado, se ha aprovechado, se ha explotado, se ha hecho lo injusto. Sigue hablando en este sentido de los hombres, en el verso 18, hablando de los hombres de maldad. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Habla del espíritu que no tiene humildad, que no quiere tener un quebrantamiento. Por eso lo confirma: antes de la soberbia de espíritu, antes de la caída está la soberbia. Está anticipando, pero la conducta de el hombre que busca la maldad
Aparte de que no tiene esa mansedumbre o ese quebrantamiento, está en esa posición de altura que cree que puede ser mejor que todos, pero al tener un espíritu lleno de soberbia, en cualquier momento cae. Dice por ahí la ciencia que todo lo que sube baja, y hay que saber subir, porque las caídas son tremendas. Y dice el verso número 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Va de la mano con el comentario anterior. No hay como la humildad del espíritu en contra del espíritu altivo. Hay que meter ese cambio. Y de otra forma queda la persona como un despojo, sin valor. Se le ha quitado, se le ha caído esa luz o eso bueno, y se reparte con la soberbia. Pero lo que se reparte con la humildad es mantenerse en la presencia del Eterno, de acuerdo a su voluntad. Vi unas caricaturas por ahí muy bonitas, en donde se ve un hombre caído. Dice, cuando es la caída, está completamente boca abajo, con todo su cuerpo tocando el suelo, y dice, caíste, levántate, y ese levantamiento que sigue son las rodillas ante el Señor. Y luego dice, regresó a la presencia y ya está de pie. Pero estando de pie, dice, ahora permanece en la presencia y vuelve a estar de rodillas. Bien, dice que la presencia del Eterno empieza con las rodillas. De ahí que, siguiendo en el verso 25, hay camino que parece derecho al hombre. Hablábamos en este sentido de todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, y es semejante al camino que parece derecho al hombre, así como le parece limpio. Y se le dice, no, es por ahí, y se va por ahí. Dice, ¿cuál es el problema? No estoy haciendo nada malo. No son caminos chuecos, son caminos con agujeros, son caminos con piedras, se tropieza, se cae en el agujero, con espinos se espina, pero piensa que no hay problema y que es lo adecuado y que es lo mejor. Por eso parecen caminos derechos, porque le puede estar dando algún beneficio, llámele dinero, fama, reconocimiento, pero no son derechos, y esos son caminos del hombre. Pero su fin es camino de muerte. Este está muy duro cuando no se quiere entender y se vive como se piensa, pero puede caer en el camino de muerte. Ya lo sabe, la palabra dice que Yahshua es el camino, es la verdad y es la vida. Y luego habla también fuerte el verso 23, dice, el hombre perverso cava en busca del mal, escarba hacia abajo, y hacia abajo se va, de acuerdo a lo que vive es lo que le pasa. Y en sus labios hay como llama de fuego, por las palabras que queman, que hieren, que lastiman, que afectan, que maldicen, que condenan. El hombre perverso levanta contienda. Siempre están en irritación, en agresividad, en violencia. Siempre está levantando el pleito por medio de la ira, del odio, del rencor. Por eso, y a través de la palabra, en los labios hay como llama de fuego, como dragones que sacan fuego para quemar, herir y lastimar a la gente y provocar el pleito. Es la serpiente. Se habla de que no tenía su lengua partida en dos, pero a raíz de que seduce a Eva y luego Eva a Adán, entonces la lengua le queda partida en dos, como una disciplina o consecuencia de que el que usa mala lengua se le parte en dos. ¿Por qué? Porque partir es dividir, separar. De ahí que es lo que provoca en mucho y en parte la serpiente, de la división, de la separación,
para restar. Algún día decíamos, las matemáticas de Satán es dividir y restar. Las matemáticas del creyente deben ser fructificaos y multiplicar, o sea, sumar y multiplicar de las cosas buenas. El hecho es que va de ahí, dice, de ese hombre que levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Por un chisme hay división, se puede dividir la amistad, deshacer un trabajo, una congregación, en separarse un matrimonio, y en un momento dado el chisme es una mentira disfrazada, como dicen por ahí, de verdad, o aún siendo una verdad, se cae en la injuria de estar hablando, aunque fuera verdad, no se tiene que caer en eso. Y el chismoso viene a formar parte en este sentido de un espíritu de influencia, de transferencia. Para todo aquel que habla, su boca de serpiente necesita un oído grande que permite la entrada de una fe equivocada, negativa y oscura. Todo lo que se recibe de una lengua perversa, como dice aquí, levanta contienda, y todo lo que hemos hablado, confusión, división, se pierde amistad, se pierde la unidad. Dice el verso 29, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Pues sí, lo engaña, lo seduce, se burla de él, lo maneja, lo hace a su manera, lo influencia de tal forma que lo tiene controlado. Ahí el prójimo se deja en su inocencia, en un momento dado se deja llevar, aprovechan de él, lisonjear, se toma ventaja de la vida de la persona, y entonces le hacen dar por el camino no adecuado, el del engaño, de la mentira, de la falsedad, para que no aprenda a caminar en la rectitud, en la justicia. Y dice el verso 10, cierra sus ojos para pensar perversiones. Cierra sus ojos para pensar perversiones significa los planea, lo imagina, está pensando en ideas, tiene sus deseos ya de esta manera contaminados por medio de la perversidad. Perversidad es lo malo que lleva contaminación, que tiene un sentir de estar con el mal, planeándolo, pensándolo, ideándolo, y ver cómo puede afectar a los demás. Por eso dice la Escritura, mueve sus labios, efectúa el mal. Bueno, no solo lo planea o lo piensa, sino también lo confiesa, y también lo empieza a hablar, a compartir para afectar a otros. Pues bien, usted tenga sus propias reflexiones, léalo, y de lo mucho que le dé el Eterno. Y el tercer punto es cómo cambiar, cómo primero previene el Eterno para que el hombre malo, que lo acabamos de leer en varios aspectos o conductas, pueda mejorar y realmente buscar un arrepentimiento. De ahí que dice en el verso 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vaya la misericordia del Señor y la verdad de la persona que se confiesa, que quiere cambiar, que en ese momento le ha llegado el Espíritu de verdad para corregir el pecado. Y con el temor al Eterno los hombres se apartan del mal. Ahí está. El temor no de que tanto luego por ahí enseñan, y si no haces esto te castiga Dios, y si te atraviesas a la calle y te pasa un carro y te atropella, te vas al infierno, y mensajes solo de condenación y de meter miedos y temores. Si no diezmas, ay, si estás toda la vida maldito. Si no vienes al templo o te vas a otra iglesia, estás maldecido. Y bueno, maldicen más que bendecir. Pero el temor al Eterno hace que nos apartemos del mal. Así nos maldigan o así la persona esté viviendo en ese pecado, esa atadura. Temor al Señor es
que tengo miedo a estar separado de Él, porque me puede ir de la peor manera. Estando cerca hay pruebas, pero estando lejos son puertas que se abren, y entonces la maldad toca la vida y el alma de la persona. Pero el temor al Eterno entonces nos va a apartar del mal. Yo tengo temor a ofender al Eterno, tengo temor a fallarle, tengo temor a estar apartado de Él. Entonces me acerco y es un automático, me aparta del mal. Ese es el tipo de temor, a fallarle, a estar lejos de Él. Luego dice el verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Ahí está parte del arrepentimiento del que estamos hablando, de dejar la vida, apartarnos del mal, como le hemos comentado, en el temor del Eterno, y entonces el camino va a ser agradable al Eterno. Ya empezamos a andar en los senderos, siguiendo las huellas de Él, caminando como Él camina, de acuerdo a la vida que tenemos que imitar de Él, de nuestro Señor Yeshua. Entonces los enemigos van a estar en paz con nosotros. Los enemigos llamados demonios no van a poder hacer mal a nuestra vida, y se mantienen quietos, pasivos, y esos ataques, sabiéndolos, no nos van a hacer el daño ni el efecto que podrían lograr si nosotros estamos en el camino agradando al Eterno, en el que Él trazó, en el que ha puesto para nuestros pies, nuestra alma y nuestra vida. Y dice el versículo número 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Eterno endereza sus pasos. Ahí, Señor, endereza mis pasos, guíame, mueve mis pies. Ahora ya razono, ahora ya pienso cómo caminar, pero con el corazón del hombre piensa sus caminos, es caminar con el corazón. En el corazón están los sentimientos, hay partes de emociones, está la vida. ¿Cómo voy a caminar entonces con los sentimientos, emociones, vida, de acuerdo a el camino que ha trazado el Eterno? Como dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Eterno endereza sus pasos. Viene ese camino recto, hacia adelante y hacia arriba. Nuestros pasos se han enderezado. Ya no es tanto a la derecha, a la izquierda, me paro y camino hacia atrás. Ahora sí que he hecho reversa, ahora sí que camino como los cangrejos pecadores. Pero Él dice que endereza los pasos, que corrige nuestros pasos para que andemos con el corazón. El hecho es que seguimos adelante y en el verso 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Sigue motivando al arrepentimiento. Comprender la palabra es el aceptarla. El entendido es usar el usar la inteligencia espiritual. El entendido es orar para que podamos tener comprensión de la palabra. El entendido en la palabra hallar el bien es la madurez con que la recibo y más cómo debo vivirla. Y dice, y el que confía en el Eterno es bienaventurado. Aquí está la respuesta, que el entendido es la confianza en el Eterno para ser más que bendecidos. Bienaventurado viene de la diosa de la suerte llamada Ventura. De allí que en la palabra adecuada es más que bendecido. Entonces, al confiar en el Eterno somos más que bendecidos porque entendemos la palabra y vamos a encontrar el bien. Y sigue hablando en este cambio de arrepentimiento y dice en la Escritura, el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Ya hay oración, su boca. La mejor manera de estimular nuestra alma y la manera de vivir en el nivel espiritual es con nuestra boca. El cantar, el orar, el leer la Escritura en voz audible. Y esto, como dice, el alma del que trabaja para sí.
entonces vamos a tener ese trabajo espiritual. Dios me da mucho esa frase, depende de nuestro trabajo espiritual que hagamos, va a ser nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y más cercanía para con el Eterno. Pero lo dice claramente, el alma del que trabaja, trabaja para sí. Nadie va a trabajar para nosotros, no, solo el demonio. El Señor no es tanto que trabaja, el Señor dispone y el Señor guía y es de acuerdo a ese trabajo espiritual que hacemos también. Él es un caballero, Él respeta nuestro libre albedrío, ya hablándolo en este sentido. Por eso es que dice, porque su boca le estimula. Hablábamos de oración, de alabanza, de leer audiblemente y de confesar y declarar las bendiciones. Porque por nuestras propias palabras somos condenados, o por nuestras propias palabras somos justificados. Y ahí están las declaraciones de bendición o de maldición. Entendamos que hay que trabajar para nuestra alma, como dice la Escritura. ¿Cómo vamos a amar al prójimo o al Eterno si no nos amamos a nosotros mismos? El que se ama a sí mismo, ame al prójimo. No podemos amar al prójimo. No podemos amar a los amigos ni a los familiares adecuadamente si no nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la manera de amarnos a nosotros mismos es amarás y amarás al Eterno con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente. La manera de amarnos a nosotros mismos es tener este amor para amar a todos los demás. Ahora, en este aspecto, el último punto del arrepentimiento en la persona es la suerte se echa en el regazo. Ya leímos este texto de que es la decisión del Señor. Bueno, el último punto, nos está ganando el tiempo, habla ya de ti, de usted, hermanita, de ti, hermanito, de nosotros, cómo debemos de vivir. En mucho lo tenemos, en mucho lo somos, pero también en lo regular y también en poco. Pero tenemos que salir adelante y veamos qué sabiduría y qué proverbios ya de la vida que llevamos. No me estoy adornando, los estoy adornando ustedes. Por aquí, así como hablo, que podemos tener algo de lo malo, perverso, poquito, mucho, gotitas, aguaceros. Así Dios ya nos previene, así nos dice cómo cambiar, cómo mejorar, y así también nos reconoce quiénes somos, cómo estamos y cómo nos esforzamos. Dice el versículo número 13, los labios justos son el contentamiento de los reyes. Nos da un linaje de reyes en base a cómo hablamos con la justicia, con la rectitud, justa de justos, justos de santos. Son el contentamiento de los reyes. Aquí va a ser el contentamiento del rey de reyes. Para agradarlo, usar bien nuestros labios. Y estos aman al que habla lo recto. La forma de las muchas que hay de cómo hablar con la justicia, con lo recto, lo justo, lo que es, sin usar nada inadecuado, sino lo recto, lo santo, lo puro. En otras palabras, hablando bendiciones. Los labios justos son el contentamiento del rey, y estos aman al que habla lo recto. Verso 14, dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio lo evitará. Habla del rey malo, desde luego, y dice que la ira, el rey malo provoca la ira, y esto es un demonio mensajero de muerte. Este mensajero de muerte pone el mensaje, el sentir, el pensamiento, el rencor, el odio que lleva a la ira del rey, que se provoca en la vida de la persona en una soberbia como del rey malo. Dice además, el hombre sabio lo evitará. Ya, sabiduría, ¿por qué? Porque estamos dependiendo de todo lo bueno de él, sus atributos, y estamos poniendo en práctica una conducta y los valores. Entonces eso va a ayudarnos a evitarlo con esa ira que lleva a la muerte espiritual, y que también
provoca muchas enfermedades, los enojos, la ira, los corajes. Está comprobado y puede llevar hasta la misma muerte, aún hablando de lo físico, que es peor el apagón espiritual. Y dice el verso 15, en la alegría del rostro del rey está la vida. Ahora en la combinación del rey, bueno, el ser alegre se lo dice, su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Siempre vamos a tener la lluvia, las bendiciones, siempre va a haber la nube que va a hacer llover bendiciones a nuestra vida. Por eso en la alegría del rostro del rey está la vida. El gozo, la alegría, la felicidad hace que la persona sea más sana físicamente. El gozo del Señor, mi fortaleza, es que tenga más fortaleza, más fuerza, más felicidad, más alegría, más regocijo. Es el rostro que el Señor quiere ver en nuestras vidas, que Él ilumina y hace resplandecer también de su presencia en cada uno de nosotros. Esto debe hacernos sentir y vivir felices, para que seamos benevolentes, buenos, benignos, así como la lluvia, así como la nube que siempre está cargadita de bendiciones a nuestras vidas, pero con la ira, con el enojo y no felicidad, se puede detener la bendición. Por eso tenemos que seguir viviendo con esa felicidad, alegrarnos en todo lo que Él nos da. El camino de los rectos se aparta del mal, versículo 17. El caminar con esa rectitud, ya lo hemos mencionado, va a ser un apartamiento, alejamiento de los caminos malos. Y ve el verso número 21, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Entonces, si nuestro corazón lo vivimos, lo llenamos de sabiduría, vamos a tener prudencia. Esto es ética, madurez, control, no aceleramiento, no alocamiento, no hacer las cosas ahí como vengan. Vamos a tener prudencia al hablar, al pensar, tranquilidad, paciencia. Todo esto va acompañado de la prudencia. Y dice, y la dulzura de labios aumenta el saber. Dulzura de labios es hablar del amor, compartirlo, el adular a la persona, el levantarla, el hacerle ver sus valores, la hermosura como imagen y semejanza del Eterno. La dulzura de labios es la alabanza, la adoración al Eterno. La dulzura de labios es la expresión de gratitud, de agradecimiento. Y esto aumentará nuestro conocimiento, el saber. En automático se abren puertas para la sabiduría de los proverbios en esta vida. Por eso dice que el sabio de corazón es llamado prudente. Y dice el verso 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Mala heredación de los necios es necedad. Por muy bonito que hablen, que digan, pero hablando necedad, dice también la Escritura que pretendiendo ser sabios se hacen necios. Es tanta la necedad, la terquedad, que hasta la gente se aparta de este tipo de personas. Pero en tu caso, en el mío, tenemos de tener el entendimiento espiritual, porque dice aquí que es manantial de vida. Sí, un manantial es agua transparente, es hermosísima, limpia, y todo esto es pureza. Y todo esto da una vida tanto espiritual, mental, como emocional y física. Es un hecho entonces que buscamos el entendimiento espiritual y dejamos cualquier necedad. Y dice el verso 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Ya hablamos de la prudencia en cuanto al corazón, ahora aquí está hablando en cuanto a la boca. Se conecta corazón con boca, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, conforme hablemos con un corazón prudente, nuestra boca va a hablar prudencia y vamos a vivir con esa prudencia, y la gracia viene
a estos labios y a esta boca, y añade gracia a sus labios. La gracia va de la mano de la prudencia, y la gracia es el regalo de Dios en nuestras vidas, que son atributos de Él, para saber cómo hablar y hablarlo mejor. Y dice el verso 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vaya, como un panal de miel, donde siempre hay producción, donde sirve de alimento a la vida de otros. Y dice, estos son los dichos suaves, los dichos con amor, con suavidad, delicados, bonitos, no la gritería, luego el aceleramiento, no hablar con temor, con miedo, con alteración, con gritería. La Escritura lo dice. Dichos suaves, templados, tranquilos, con paciencia, con paz, y será tu boca y será mi boca panal de miel y suavidad al alma, y va a traer medicina a nuestros huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El enojo es tan fuerte y tan ilimitado en algunas personas que suelta un ácido y que el hígado y los riñones lo procesan. Pero llega un momento que es tanto el enojo, es tan fuerte y tan seguido, que ya no tienen capacidad ni riñones ni hígado de procesarlo, y se va a los huesos y provoca un tipo de artritis. No toda la artritis es por lo que menciono, hay diversidad de causas que dan esta enfermedad, pero una de ellas es el enojo. De ahí que, como dice aquí, y lo sabemos, muchas enfermedades es por nuestra conducta, nuestro carácter. Pero cuando vivimos en esa suavidad, como dice el Salmo 23, junto a aguas de reposo, paz, en la paz, entonces nuestros dichos, nuestras palabras suaves serán bendición. Repito, dulces dichos, palabras como panal, nuestra vida será de esa dulzura. Damos suavidad a nuestra alma y viene medicina a nuestro cuerpo. Repetimos el testimonio del pastor en Rusia, Javier Ruiz, que en los fríos tan terribles allá, él llegó y no se enfermaba, y los mismos rusos se enfermaban más y decían, ¿cómo le haces? Y él dice, yo le hablo a mis células, le hablo a mis dedos de mis pies, uñas, y dedos los amo, uñas las amo, dedos, pies, tobillos, tendones, huesos, nervios, pantorrilla, piernas, cintura, riñones, hígado, páncreas, vaso, corazón, pulmones, oídos, ojos, niña de los ojos, córneas de los ojos. Y por ahí mencionaba todo lo que él conocía de nombre de órganos y sistema nervioso, óseo, que es de huesos, respiratorio, sistema central, que es todo, y los alababa y les hablaba bonito, así como se habla a las plantas y las flores, y a las mujeres, o mujeres a hombres, o padres a los niños, o niños a los padres, y todo se pone más suave y más bonito. Así está dando a entender en un momento dado de la suavidad del alma, y habrá menos enfermedad. Vamos terminando, y dice mejor en el verso 32, mejor es el que tarda en airarse, en lo que está confirmando que es mejor tardarse para no caer en la ira y vencer el enojo. Dice, aún así es mejor que el fuerte, el que se sienta muy poderoso, es más poderoso el que no se enoja. Dicen por ahí que el que se enoja pierde, y que no caigas en la ira, que no se ponga el sol sobre tu enojo. El enojo se calienta, el enojo pierde el control, cae en la ira. Hay una enseñanza que dice que cuando una persona se enoje, no la veas a los ojos, ojos con ojos, porque es alma con alma como se están viendo. Y si el que tiene el enojo es más fuerte
que tu nivel espiritual puro te hace caer en la contienda y en la ira, pero tú eres más fuerte. Por eso dice que mejor es el que tarde en airarse, evitarlo, para que el otro no sea más fuerte que tú. ¿Qué pasó con David? El Goliat enojado gritaba 40 días, 40 noches, deme un hombre que venga y que pelee contra mí. Todos tenían miedo, pero después de tanto tiempo, y ve a David, un muchachito que dice la Biblia que era rubio, dando a entender guapo, por decirlo así, y en muchos atributos de él, y dice, ¿cómo tú, un chamaco, y vienes con palos a pelear contra mí? El otro enojado, y David con la fe, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, y voy a dar a comer tu carne a las aves de rapiña. El otro dijo, vengo en el nombre de mis dioses. Sí, tenía la ira, el deseo de matar, de venganza, que van de la mano con la ira. Entonces, aquí la Escritura habla de una manera hermosa, cuando dice, es más fuerte el que evita la ira y no airarse, y tarda mejor. Evítalo, diríamos, ¿verdad? También, de una manera que se va uniendo a vencer lo malo. Y dice, el que se enseñorea de su espíritu y el que toma una ciudad es más fuerte del que se enorgullece espiritualmente, y así tuviera mucho poder para tomar una ciudad y hacerla suya. Es mejor el que tarde en airarse que el fuerte en todas las cosas negativas. Y terminamos en un proverbio precioso, en un proverbio hermoso para toda la vida. Y dice el 31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Entre más caminemos en el camino de la justicia del Eterno, entre más andemos en ese camino que le agrada, entre más busquemos glorificarle, honrarlo, adorarlo, entre más andemos caminando, hablando de la hermosura de su presencia, de la dulzura de su Espíritu Santo, de la belleza que Él es. Ese es un camino que nos lleva a través de los años a, en un momento dado, el tener la honra en la vejez. Sí, corona de honra. Hay corona de fidelidad que se logra a través de los años. La corona de la vida. Y por ahí perdernos por una corona de honra. No es que el hombre no pueda ser honrado por el Eterno, claro que es honrado, y en la vida y la conducta Él nos reconoce, es una honra a nivel de Él a nosotros, porque la honra de nosotros hacia Él es otra cosa, es definitivamente por lo que Él es y Él hace y Él nos da, pero que Él nos honre es porque ve que hacemos su voluntad. Es como dijo de Noé, de Job, todo esto se conocerá y será testimonio, dice Hebreos, durante muchas vidas. Ese es honrar al hombre, los hechos de Moisés, de Abraham, de José, de David, de Pedro, Santiago, Pablo. Es una manera de honrarnos, es reconocernos al nivel humano, nunca como nosotros a Él, a su nivel divinidad. Perder la corona que se logra en la vejez. Ya avanzados en la vejez, ya las experiencias vividas, los errores, las fallas, los sufrimientos. Pero lo que da la corona es el cambio. Es la bendición, fidelidad, consagración y entrega. Los mejores años, dicen las estadísticas científicas, es de los 60 para arriba. Y es increíble que hay presidentes de los mejores que ha habido a nivel mundial, han sido de los 60 a los 90. Los sabios científicos inventores, lo mismo, de los 60 a los 90. Y según esta estadística que yo recibí, que vi en científicos, en las filosofías, en los inventores, en los hombres sabios, los escritores, los hombres más reconocidos, es
en un momento dado los que tienen esta corona de honra en la vejez. Reconocerlos y hágale cualquier reconocimiento en vida, no de reconocimiento como a un Dios. Dice la Escritura que Moisés murió lleno de vida, Job murió lleno de vida, Pablo se la pasó los últimos años enseñando y dando lo mejor de la vida. Hay quien desprecia ya la vejez a los hombres de edad, porque piensan que son inútiles o que no tienen ya nada que aportar. A mí me ha pasado, yo he visto el menosprecio, el rechazo de gente, o que ya no lo consideran o lo toman a uno como antes en cuenta. Pero eso no importa, porque uno no está para el que no quiere, sino uno está para el que cree que uno todavía sirve. Y es en la vejez, esos rechazos, desprecios, desvalorizaciones, cuando no saben aprovechar que en la sabiduría, en la corona de honra, es exactamente por lo que ellos no han vivido, por las experiencias, los topes de la vida, el saber levantarse, el aprender a madurar, el mejorar en un arrepentimiento y en una vida que se desaprovecha por otros. Pero dice, corona de honra en la vejez. Hay quien sí le va a honrar, le va a reconocer, le va a buscar, va a absorber y va a aprovechar. Moisés era un anciano para Josué. Lo podemos decir. Elías es una persona ya muy grande para Eliseo. Y por ahí podemos hablar de estos ejemplos en donde los maestros eran ya de edad muy avanzada para muchos discípulos. David y Jonatán, bueno, eran tal vez de la misma edad, eso como que se trata de entender. Pablo era ya de edad avanzada para Timoteo, para Tito, para Filemón. Y por ahí encontramos a Jetro, el suegro de Moisés, de mucha más edad y avanzada, que le daba la consejería. De ahí podemos nosotros ver cantidad de ejemplos de honra en la vejez. No hay que buscar la honra de los hombres ni el reconocimiento, sino el valor que el Eterno da a su vida. Hoy en día se habla mucho de que la pandemia ha cobrado más vidas de personas de edad avanzada. Claro, hay que destruirlos, hay que matarlos, para que la nueva generación que empezó desde el año 2000 y luego 2012, que decían se acaba el mundo, y que vienen empujando y vienen creciendo, no pueden desarrollarse en todo el mal que ya les programaron y que ya se está realizando cuando ya no es delito el aborto. El problema ese de géneros, ahora ya no hay problema si alguien quiere sentirse animal y llamarse y disfrazarse, ya no es un problema genético o mental, no, ya la ciencia dice, si quiere ser perro, que sea perro, como alimento de perro, y todo eso ya es un cambio. Está por aceptarse en un momento dado la legalización de la marihuana, ya no como medicina, sino como para poder tenerla como un uso personal. Droga llama a más droga y a más de todo. Todo esto va en contra de la vieja guardia, de la conducta y de los valores humanos, de la familia y del amor. Pero el que honra es Dios, y sus atributos, sus mandatos y sus leyes son ineludibles y son los que dan la bendición. Bueno, terminamos de esta manera, deseándoles el amor del Eterno en sus vidas, y a ti, que si nunca habías escuchado de estos dichos, proverbios, o como tú los sientas en tu vida, cuando se habló de todo lo que hemos fallado, lo que somos, lo que tal vez se viva, lo que no, lo que sí, y no sé en tu caso, pero hay una bendición, que la corona en la vejez se logra en los años de vida que Él nos dé. Pero antes que nos llame, el decirle: Señor, abro mi corazón, abro la puerta de mi alma, de mi vida, y te pido que entres y me ayudes a ese arrepentimiento de el hombre que está buscando ese cambio, de que he entendido que no debo ser abominación para con el Eterno, de que debo tomar el camino derecho y salir del camino del mal,
dejar el camino de muerte, el de perversión, el del mal uso de la lengua, y el que está levantando la ira y la contienda, el enojo, los delitos y el pecado, el poder ser el hombre que también escuché, que busca la sabiduría tuya, que el cómo vivir lo mejor posible con la alegría en ese rostro, siendo benevolentes, buenos, benignos, y el buscar estar cerca de tu presencia y honrarte con toda mi vida. Yo te recibo, Señor, en mi corazón, y creo y lo declaro que tendría la corona de honra en una vejez espiritual, que mi alma irá contigo a tu reino y que soy tuyo. Y ahora en el nombre de Señor Yeshua rompemos todo poder de mal en personas que no pueden cambiar, y rompemos toda atadura en el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y declaramos en ellos que vendrá ese mensajero que llegará a sus vidas y le hará cambiar y sentir de salir de esta vida de conducta equivocada, y será una conducta que honre, que agrade al Eterno, y así el encontrar esa paz en su conciencia, en su alma, en su vida, en su corazón, en el nombre de Señor Yeshua. Amén. Bendiciones, un abrazo. Hay que portarnos bien, hay que buscar vivir estos proverbios y todo lo que la Escritura manda. El Eterno les guarde, el Eterno les bendiga. El abrazo y el amor de siempre. Amén.